Ok, buenas. Vamos a hacer un primer intento acá explicando la energía cinética de un sistema de partículas. Entonces, primero vamos a considerar un sistema de partículas, en este caso de dos partículas, cuyas masas sean ma y mb, ¿okay? Y que estén interactuando mediante fuerzas centrales FAB y FBA, pero además que estén sometidos a fuerza causada por agentes externos. Es decir, aquí está la partícula A y aquí está la partícula B, ¿ok? Entonces, sobre la partícula A actúa la fuerza Fa, causada por un agente externo, como acabo de decir, y sobre la partícula B la correspondiente Fb. Pero además está interactuando mediante fuerzas centrales, en este caso se ha dibujado de tal manera que la interacción es repulsiva. Digamos que a un instante determinado las posiciones de las partículas son RA y RB respecto a un observador. Ok, estamos viendo que sobre la partícula A está actuando la fuerza externa FA, ¿sí? Y la fuerza de interacción con la otra partícula llamada FAB, perdón. Aquí está. Ok, si aplicamos la segunda ley de Newton a esta partícula, y nos va a quedar esta ecuación que hemos llamado alfa, es decir, la masa de la partícula A por la aceleración de la partícula A va a ser igual a la fuerza neta aplicada sobre la partícula A. Es decir, las dos fuerzas que acabamos de mencionar, la fuerza externa y la fuerza de interacción. Si aplicamos de igual forma la segunda ley de Newton a la partícula B, nos queda la ecuación que hemos llamado aquí beta. Es decir, mb por a sub b va a ser igual a la fuerza externa, la fuerza causada por un agente externo llamado Fb, más la fuerza de interacción que causa la partícula A sobre la partícula B, que la hemos llamado Fab. Ok, como quiera que aquí queremos encontrar una relación entre el trabajo y la energía cinética, y recordando que cuando se multiplica escalarmente, ¿sí?, el desplazamiento que realiza una partícula por la fuerza digamos, en este caso la fuerza neta que se le está aplicando, encontraríamos el trabajo neto aplicado. Es decir, yo voy a aplicar sobre la ecuación alfa, aquí voy a multiplicarlo escalarmente por dra, es decir, el desplazamiento que está dando la partícula A, y lo consecuente para la partícula B, es decir, voy a multiplicar escalarmente esta ecuación por drb. Además, recordamos la definición de la aceleración, que no es más que la variación de la velocidad respecto al tiempo. En este caso, para la partícula A tenemos esta expresión y para la partícula B tenemos esta expresión. De manera que cuando sustituyo a sub A y a sub B por estas ecuaciones, me va a quedar que la ecuación alfa se va a transformar en esto, ma por a sub A, que ahora es dBA a dt, y la estoy multiplicando escalarmente por dRA. Como estoy multiplicando de este lado de la igualdad y quiero que se mantenga la igualdad, entonces multiplico del otro lado, en el otro miembro, me quedaría FA.dRA más FBA.dRA. Hacemos lo mismo para la ecuación beta, es decir, ahora la multiplicamos no por dRA sino por drb escalarmente, y me queda esta expresión de acá. Ok, recordamos entonces que la fuerza de interacción entre las partículas, ¿sí?, como son fuerzas centrales, aquí es fácil de ver, una va a ser el negativo de la otra, es decir, FBA va a ser el negativo de FAB. ¿Ok? Y además de eso nos damos cuenta de que aquí, en esta expresión y en esta expresión, el diferencial de tiempo está dividiendo a todo, pues, ¿está? De manera que nosotros podemos escribir que dBA a dt punto dRA, esto que está acá, lo podemos escribir de esta manera simplemente moviendo este dt para acá.
Y recordando que de RA a dt no es más que la velocidad. Es decir, aquí escribí esta parte de acá, sería la velocidad v sub a, aquí está, y aquí está dv sub dva, ¿sí? Que va a ser esto de acá. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta expresión que tenemos acá, vamos a sustituir esto, ¿sí? Por esto de acá. ¿Está bien? Y además, esto de acá. Vamos a sustituir donde está FBA, vamos a colocar menos FAB. Eso nos lleva a la siguiente expresión, ¿sí? A las siguientes expresiones. Las ecuaciones que inicialmente eran alfa y beta, ahora van a convertirse en esta expresión que está acá. Es decir, MA por dBA, la masa de la partícula A por la velocidad de la partícula A, multiplicada escalonalmente por la variación de su velocidad, va a ser igual a FA.dRA menos, ¿sí? Menos FAB. ¿Por qué menos FAB? Ah, bueno, porque FBA, que es lo que aparece aquí en esta ecuación, es el negativo de FAB. ¿Okay? Y por eso me queda de esta manera. ¿Okay? De esta manera que tenemos acá. Hacemos la misma sustitución ahora para la ecuación beta, ¿sí? Y me queda de esta manera. Aquí obviamente no voy a sustituir FAB por menos FBA, porque lo que quiero es expresarlo todo en términos de FAB. Ok, una vez que tengo este par de ecuaciones que rigen el movimiento de la partícula A y de la partícula B, las voy a sumar miembro a miembro para obtener esta expresión que tenemos acá. Voy a sumar acá esto que está aquí más esto de acá, que me da este primer miembro de la igualdad. ¿Okay? Y luego del otro lado de la igualdad voy a tener la fuerza externa aplicada sobre la partícula A, punto dRA. Aquí le falta una raya de vector a la fuerza FB, punto DRB, ¿ok? Más, ahora fíjense lo que he hecho acá. Me queda, ya tengo este término y este término, ¿ok? Son este y este de acá. Y ahora aquí está de factor común FAB. Entonces lo coloco primero FAB punto DRB menos DRA. Pero como sabemos, DRB menos DRA se puede escribir, aquí lo que tengo es la suma algebraica de dos diferenciales, ¿sí? De dos variaciones infinitesimales, que se puede escribir como el diferencial de la suma algebraica. ¿Okay? Esto no es más que decir que DRB menos DRA es el diferencial de RB menos RA. Pero si recordamos, esto que está acá, esta diferencia, va a ser la posición de la partícula B respecto a la posición de la partícula A, que nosotros hemos denominado, le hemos dado el nombre de RAB. Ok, entonces lo que me va a quedar, una vez que sustituyo esto que está acá, que es esta parte de acá, en la ecuación esta, lo que me va a quedar es esta ecuación: MA por DBA, MA por BA punto, aquí está una multiplicación escalar, BA más MB, BB punto de BB va a ser igual a esto que tenemos acá. ¿Ok? FA punto DRA más FB punto DRB, aquí no se ve, pero aquí es DRB, más lo que queda del tercer término que habíamos hablado por acá. ¿Okay? Okay. Nosotros hemos demostrado en la clase que este producto de BA punto de BA se puede escribir, ¿sí? No, es igual a, fíjense que aquí hay un producto escalar de un vector por su diferencial. Nosotros demostramos en clase que esto era igual al producto de la magnitud por el diferencial de su magnitud.
Y ahora lo que vamos a hacer es integrar la expresión que nos queda, esta de acá, esta expresión que nos ha quedado acá, lo vamos a integrar desde un estado inicial donde la posición de cada partícula es respectivamente RA0 y RB0 y la velocidad es RBA0 y BB0. A este conjunto de variables o de parámetros para un tiempo que podemos llamar T sub 0 lo vamos a llamar estado inicial y lo vamos a denotar con A. Vamos a integrar entonces, como les estoy diciendo, esta ecuación desde un estado inicial hasta un estado, digamos, final, donde las posiciones y las velocidades de las partículas se colocan como están acá: RA, RB, B sub A y B sub B. Entonces, en cada parte donde corresponda, utilizaremos las variables que nos hagan falta. Por ejemplo, aquí esta integral está en términos de las velocidades, estas dos que están acá quedarían en términos de las velocidades, y como en este caso es B sub A, bueno, utilizamos entonces BA0 y BA. Aquí queda en esta integral, la que vamos a tener por acá, me quedaría BB0 y B sub B. Ok, ahora lo que voy a hacer es integrar esto y me quedaría de esta manera. Ok, voy a integrar aquí, como les dije, desde un estado inicial A hasta un estado final B, donde ya teníamos allí que es cada cosa. Entonces, aquí me queda, ya aquí he sustituido el producto escalar por el producto de las dimensiones de las magnitudes que les he comentado recientemente. Entonces aquí me queda MA, ¿sí?, por la integral esta de acá, más MB, aquí es MB, por la integral esta de acá, y la igualamos a lo que está del lado derecho de la igualdad, es decir, la fuerza externa por el desplazamiento infinitesimal para la partícula A, y la sumamos con la fuerza externa aplicada a la partícula B por el desplazamiento infinitesimal que recorre esta partícula, más, ¿sí?, la última parte, que es la fuerza de interacción, punto la variación, o mejor dicho, el desplazamiento relativo de una partícula respecto a la otra. Okay, dicho esto, lo que me queda es que esta integral, fíjense que aquí tengo la integral de BA punto dBA, eso es inmediato, un medio de MA por la velocidad al cuadrado, y lo correspondiente para la segunda integral. Y esto aquí no lo he evaluado todavía, sino que le coloco los límites de integración desde el estado A hasta el estado B. Y esto lo he igualado a lo que he llamado WXT y WINT. Esto que está acá, lo que me representa es el trabajo externo, y esto me representa el trabajo interno. Es decir, esto me representa el trabajo que realizan las fuerzas externas, y esto sería esta parte más esta parte, ¿sí?, este trabajo más este trabajo me da el trabajo externo, y el trabajo interno es este trabajo. Externo e interno, bueno, porque esto lo realizan fuerzas externas al sistema, y esta es la fuerza de interacción entre las partículas. ¿Ok? Aquí está el trabajo externo, como lo he dicho, es esta expresión de acá, y el trabajo interno es esta parte de acá. Ok, ahora, si recordamos la definición de la energía cinética para una partícula que tiene masa m y velocidad v, ¿sí?, tenemos que esto va a ser un medio de su masa por la magnitud de su velocidad al cuadrado, de tal manera que esto que está acá sería la energía cinética de la partícula A, vamos a llamarlo EKA, y esto que está acá sería la energía cinética de la partícula B. Y fíjense que esto está evaluado entre el estado inicial y el estado final. Ahora, si yo sumo la energía cinética de la partícula A más la energía cinética de la partícula B, me da la energía cinética total del sistema. ¿Ok? Entonces tendríamos acá que esta energía total del sistema es esta suma, por lo que esta expresión de acá, ¿sí?, EK más EKB evaluado entre estos dos estados, me va a quedar como la energía cinética de las partículas evaluado entre estos dos estados,
y que va a ser igual al trabajo total realizado sobre el sistema por las fuerzas externas más el trabajo total realizado por las fuerzas internas. Ok, como esto lo vamos a evaluar entre estos dos límites, esta energía cinética me va a quedar como la variación, la energía cinética de la partícula, del sistema, perdón, en el estado B, menos la energía cinética del sistema de partículas en el estado A. Creo que lo dije bien, pero no estoy muy seguro. Voy a repetir. Esta energía evaluada entre el estado inicial y el estado final va a ser la energía cinética del sistema evaluado en el estado B menos, ¿sí?, del estado B menos la energía cinética del sistema evaluado en el estado A. Y esto no es más que la variación de la energía cinética. Entonces tenemos que, fíjense que acá tenemos esta expresión que se transforma en esta. Tendremos entonces que la variación de la energía cinética de un sistema de partículas se iguala exactamente al trabajo total realizado sobre el sistema. Esto se puede considerar como una generalización del teorema del trabajo y la energía cinética que ya se había visto en otro curso, pero para una partícula. En este caso, la variación de la energía cinética para un sistema de partículas es igual al trabajo total realizado sobre el sistema, pero ahora tanto las fuerzas externas como las fuerzas internas pueden realizar trabajo. ¿Ok? Eso es todo por ahora. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.